Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Antes de comenzar el episodio, nada más quería comentarte que si este tipo de conversaciones, este proyecto que estoy teniendo en el canal te ha resultado útil o simple y sencillamente te ha gustado, una forma en la que me podrías apoyar es primero que nada dándole like, suscribiéndote al canal, compartiendo esta o cualquier otra conversación. Para mí es algo que me da retroalimentación respecto a que pues les está gustando este tipo de pláticas. Así como también si quieres apoyarme de otra forma, también te comento que tengo servicios de nutrición y entrenamiento, tanto para personas que quieren mejorar su composición corporal, para recreativos, así como también para el ámbito competitivo, específicamente en la parte de culturismo. Pues tengo el servicio tanto de únicamente nutrición o únicamente entrenamiento o ambos combinados. Si tienes dudas en cómo es que yo hago este servicio, cómo es mi forma de trabajar, te dejo un link en la descripción, el cual justamente dice así, cómo trabajo, en donde es un video de YouTube que está en privado para que tú puedas ver y observar cómo es que yo llevo mis asesorías. Y si te llama la atención, puedes mandarme un DM por Instagram, que es la red social que más ocupo, para que pueda darte un poco más de informes ya respecto a los costos. Así como también comentar pues que tengo otro podcast con mis carnales Daniel y Fernando, Gym Brats, en donde pues platicamos específicamente más de temas relacionados a nutrición y entrenamiento y aún más específicas en la parte de culturismo. Entonces, si estás interesado un poquito más por esa parte, tengo ese podcast con ellos, así también como agradecer a Essentials que patrocina ese podcast y también a mí. Entonces también les dejo el link en la descripción, tanto al podcast, redes de Daniel Fernando y a la misma red de Essentials para que vayan y le den una vuelta si les gustaría seguir viendo igual estos episodios. Y créanme que para mí es una forma en la que me podrían ayudar y apoyar para poder seguir creando contenido. Les mando un abrazo y que disfruten mucho este episodio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una plática más aquí en el canal. Y pues nada, señores, tenemos un invitadazo de lujo que ya tenía algún tiempo, ya se lo comentaba antes de iniciar a grabar, de quererlo invitar, de platicar con él, el buen Eli Carrizales. ¿Cómo estás, Eli? ¿Cómo te encuentras, hermano? Bastante bien, ahorita un periodo vacacional de la escuela. Ujú. Entonces ando relajado, con un poco de alergia, eso sí, pero bastante bien. Y aprovecho también para agradecerte aquí ya que inició por la invitación y por tomarme en cuenta para la charla y lo valoro mucho. No, al contrario, hermano, muchas gracias a ti por todo tu tiempo. Y pues nada, digo, Eli, tú ya eres graduado de licenciatura en nutrición, y ahorita estás estudiando medicina. Igual formas parte del equipo de Health Builders junto con Fer, con Lau. Entonces, pues nada, Eli, me gustaría, ahí me aventé el podcast que tuviste con Fer justamente en su canal de Health Builders, en donde comentabas un poquito al inicio, como que al inicio de tu carrera que tenías esas opciones de nutrición, medicina y lo demás, pero ahora sí que la pregunta detonante y que por lo regular con la que siempre inicio las pláticas, hermano, ¿por qué nutrición? ¿Por qué esta parte del fitness? Creo que ya con anterioridad igual practicabas mucho deporte, ¿verdad? Sí, así es. Al final yo tenía mi idea a lo que me quería dedicar. Siempre fue sector salud. Entonces llegó un momento en mi vida donde pues me enfoco mucho en el deporte, en entender, en leer, incluso sin antes de estar de que en la carrera como tal. De esta manera yo ya tenía mucho más amplia mi visión de que medicina, nutri, entonces fue como que en una pues puedo entrar y puedo ver qué tal está nutri precisamente aquí en Saltillo y entré, me gustó, pero sí fue más como que siempre fue sector salud, solo que como ya mi vida tenía un poco de deporte, ya había estudiado, pues yo me quise ir por ese aspecto. Al final sobre todo parte de mi adolescencia me dedicaba a jugar fútbol americano. Mis mejores amigos eran de atletismo. Convivía con muchas personas en el gimnasio que ya iban incluso a grandes ligas importantes. Entonces sí fue como que desde ahí me empezó a llamar mucho tanto la investigación en ese aspecto de la nutrición en aquel entonces, como el entrenamiento como tal, tanto para medir un deporte como para simplemente ponerte más fuerte. Entonces desde ahí como que fue mi giro. Ok, y justamente ahí en la parte de nutrición, ¿qué te hizo inclinarte primero? Digo, porque al final de cuentas optaste por ambos, ¿no? Aventarte en nutrición y ahorita estar en medicina. ¿En qué semestre vas de medicina? Voy en quinto. Ah, órale, Quinto. wow, ¿no? Entonces ya llevas un ratillo, 2 años y medio. Se pasa súper rápido. Yo todavía siento que acabo de entrar, pero sí, ya voy en quinto semestre. Wow, carnal, wow, qué chingón, felicidades. Digo, pero digo, te regresando un poquito a la pregunta,
en ese aspecto ya optaste por los dos, pero ¿qué te hizo al inicio primero, pues, voltear a ver nutrición? ¿Fue la primera inclinación? Digo porque igual creo que lo comentaban en su podcast, ¿no? Muchas veces esta parte de cuando llegas y coincido contigo, ¿no? Muchos compañeros que llegan a estar en el salón de nutrición y lo demás, como que nutrición era el respaldo, ¿no? De si no estabas en medicina, pues quedabas en nutrición. Y creo que por ahí lo comentaban. No sé si haya sido tu caso o si sí fue primero, ¿sabes qué? Me voy de lleno a nutrición. ¿Fue lo que primeramente te llamó la atención más que medicina? Sí, y al final fue porque yo ya estaba más familiarizado con ese enfoque, por así decirlo. Al final yo te digo, yo desde prepa ya entrenaba, ya hacía mucho deporte, conocía amigos atletas, entonces como que ya estaba familiarizado. Y sí, fue mi segunda opción Nutri de que, bueno, si a la primera no entro, yo no me quiero quedar sin estudiar un semestre o un año por entrar a medicina. Entonces fue como que va, no se armó acá, me voy a Nutri y ya estando en Nutri me gustó el ambiente. De hecho, te venden la universidad de donde egresé como un enfoque incluso clínico, donde ya puedes como que compaginar ambas cosas, que al final sí lo vi meramente como marketing, ahorita que ya estoy pues, más adentrado, pero te lo venden así, fue como que, ¿por qué no? Después sí quise volver a intentar presentar, pero ya fue como que lo pasé a segundo plano, era medicina, mientras disfrutaba nutrición y creo que en su momento sí lo llegué a disfrutar y más porque, pues en aquel entonces, hablo de 2015, 2016, había mucho campo todavía de qué dar a luz, ¿sabes? O sea, Claro, apenas empezaba a hablar de los macronutrientes como tal, del conteo calórico, entonces como que en claro. ese entonces eh, había mucha menos luz en el área y claro que eso me ayudó en su momento. Claro, y justamente como que la utilidad que se le tiene a nutrición en el poder como que esclarecer ciertos mitos respecto muy comúnmente dados, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas que ayudan justamente pues a que la misma ciencia, los mismos profesionales como que avancen y que haya esta mayor distribución de la información. Y esa parte que comentabas que lo veías como puro marketing, yo digo que pues ya que tienes un enfoque totalmente que es medicina, por ejemplo, ya que lo pones en retrospectiva, ¿qué cosas de nutrición, justamente que me decías que te lo ponían como que era nutrición muy enfocada a la clínica, sí rescatarías de eso? ¿O por qué crees que, o cómo podría decirse que se respaldan en decir, te doy una nutrición con más enfoque en la parte clínica? Fíjate que todo recae en la cúspide de la materia final en mi universidad. Al final, en la materia final, claro que vemos aspectos patológicos, tanto fisiológicamente como para abordaje nutricional, pero todo recae en la materia final, que es que tú elabores un caso clínico con un paciente hospitalizado. Entonces, como que la materia final y no quiero decir filtro, sino como que la prueba final en mi universidad es que abordes bien ese caso con todo lo que hay detrás de un caso precisamente complicado. Entonces, siento que ignoras toda la carrera, o sea, ignorando todo el plan de estudios, Claro. porque la neta en muchas otras universidades lo ven así. Creo que todo recae precisamente en esa materia final y en ese caso clínico final, donde pues tú ya abordas al paciente y pues tienes que exponer toda la fisiopatología, todas las complicaciones, incluso anatomía, que tú como estudiante de nutrición está súper cañón, ¿sabes? O sea, sí está como que, ay, yo, ¿por qué tengo que saber esto? ¿Qué tengo que hacer esto? Pero al final creo que ahí recae ese aspecto y sí, lo rescato mucho, que al final sí tenemos ese experimento con un paciente real, pero pues solo al final y, y listo. O sea, yo creo que eso es lo que rescato, que al final sí le damos ese enfoque, pero solo en un caso, ¿vale? O sea, Ok. tampoco, no se Ujú. estudia tan a fondo, al menos como a mí me tocó, ¿vale? Ahorita desconozco algunas cosillas, pero al menos como a mí me tocó, siento que todo recayó al final y al final como que tú tenías que saber ciertas cosas para abordar al paciente en un caso clínico, pero al menos en mi generación, pues muchos no lo sabían, no sabíamos, Ujú. ¿vale? Ah, ya, ok. Y por ejemplo, en este caso me da mucha curiosidad de lo que mencionas respecto a la materia final. Digo, ¿me podrías comentar un poco? Digo, yo ahorita estoy estudiando nutrición. Mira, te comparto más o menos cómo es la estructura, por decirlo así, de mi universidad. Ahorita yo voy en octavo semestre. Entonces, al final de cuentas, todos los semestres, por decirlo así, pues son escuela, materias, lo demás. Donde empieza a cambiar un poco es en séptimo. Por ejemplo, en mi caso, lo que hacíamos es que de lunes a viernes tenías clases y únicamente el martes, por ejemplo, nosotros nos mandaban a prácticas a un hospital, o sea, meternos a un hospital, pero sí o sí a un hospital, por ejemplo, un día nada más. Y ahorita en octavo, lo que hacemos ahora son prácticas profesionales. Ahora ya no únicamente es el hospital, es donde tú quieras. Por ejemplo, ahorita yo estoy en el complejo deportivo de mi universidad, que son las prácticas profesionales, y solo voy
lunes y martes a mi universidad, ¿vale? Y después de allá nosotros todavía nos piden noveno y décimo semestre de servicio social, que prácticamente es seleccionar un lugar, un año donde, por decirlo así, trabajar pues sin que te paguen, ¿no? Tal cual un servicio. Digo, no sé cómo sea tu caso, digo, porque me llama mucho la atención la parte que decías de la materia final, por ejemplo, en qué contexto se da esa parte como del caso final. Sí, también tenemos, es que no son tal como prácticas, porque la neta es muy arbitrario, por así decirlo. Nosotros, quinto, sexto semestre, tenemos una materia que sí es de prácticas en el sector empresarial, ¿vale? Ok, Entonces, en ese semestre específicamente, un mes y medio, sí vamos a una empresa y vemos pues primero el sector empresarial, las normas de calidad y todo eso. ah, Imagino ya. que también Ajá. te acuerdas, pero durante mes y medio, o sea, sí es, no es un semestre como tal. Llegas a séptimo y tienes una materia con una docente que sí aprecio mucho y que fue de las mejores o la mejor en nutrióloga que dio clases, que sí te lleva al hospital universitario a que tú vayas viendo pacientes y bueno, puedas abordarlo mientras das la clase, pero no es así como tal prácticas, o sea, tú no estás ahí de tal horario a tal horario como en muchas otras universidades pasa. Entonces, para la materia final, haz de cuenta que juntan a una doctora con una nutrióloga y ese caso, pues como que ellos te evalúan cómo lo desarrollas, ¿vale? Pero para esa materia final también vas solo una vez al hospital o las que ocupes para ver el expediente del paciente, que pues la neta como nutriólogo no sabes ni permiso tienes, pero Realmente. vas y ves al paciente, te lo asignan y pues lo que ves es lo que empiezas a desarrollar como un caso. Entonces también no diría que son como prácticas porque vas poco, vamos muy poco realmente. O sea, Ok, te digo, a lo mejor 3 visitas, a lo mucho en un año. Y ok, aquí la particularidad de que a mí esa materia final prácticamente fuimos a conocer a los pacientes, los casos, y llegó pandemia. Entonces ok. tampoco pudimos seguir revisando al, Ujú. al paciente, pero tienes poco aquí realmente porque no te van así como que ve a piso como nutriólogo 4 horas durante tales fechas y así. Pero también quiero destacar que mientras cursas estas materias, tú puedes tener tus prácticas o te las asignan o donde tú consigas. Y eso también es súper subjetivo, otra palabra, súper libre, porque al final yo la hice para una institución de gobierno donde ibas a brigadas. Otras compañeras sí fueron, incluso a un hospital general, etcétera. Y otros en consultorías particulares. Pero no es como que el sistema como tal te las esté monitoreando para que tú cumplas con tales horas en un hospital. Entonces, a eso me refiero cuando siento que como plan de estudios, pues todo recae en el enfoque clínico, en esa materia final que nos cuentan a la doctora y a la nutri. Totalmente, y creo que esa combinación, digo, porque sí es raro el simple hecho de encontrar a una persona que justamente haya estudiado nutrición y ahora esté estudiando medicina, como que justamente esa combinación te hace ver como que las dos perspectivas, que ahorita que lo comentas sí me trajo un recuerdo a la memoria de que al final tú llegas, pero es un mundo inmenso el hospital al punto de que pues tú eres de nutrición, para empezar el simple hecho del área de nutrición, digo, no sé cómo haya sido, pero probablemente así es en la mayoría de los hospitales está hasta el final, por lo regular, donde está la parte de comedores o todo eso donde se prepara la comida, y ya de ahí tú puedes como que le avanzas tantillo y ya entras que a medicina interna, lo demás, y al final, como dices, o sea, el simple hecho de entrar dentro de un lugar en donde la gran mayoría son médicos, ¿no? Que esto donde se guardan los expedientes por lugar son cuartos, ¿no? Donde como que tienen todos y ahí tienes ahí están todos los médicos para, dependiendo de cambiar de guardia y lo demás, digo, ignoro un poco ese contexto, pero más o menos medio llego a ubicar. Y el de que tú llegues y veas de, oye, voy a buscar la cama del paciente y así como que ese miedo particular como lo mencionas, de ni siquiera sabes qué estás revisando, pero con la intención de tratar de promover o de ver esa práctica. Entonces creo que es bien interesante. Y ahorita que igual comentas, pues a mí me vino un clic a la memoria. Entonces, tú iniciaste medicina en pandemia, tal cual, o fue antes o después. Sí, prácticamente yo me gradué, Ajá. eh, yo me gradué, tuve el semestre o el año de servicio social que pues desafortunadamente me tocó en pandemia. Ese semestre después de graduarme fue
sabático, pero pues no, ya estábamos trabajando y Ujú. presento en ese noviembre. Me gradué en julio, presento en noviembre y paso para enero. Entonces, sí, al menos mi primer semestre en medicina sí fue totalmente en línea. Ok. Ya después en segundo fue mixto y ya a partir del tercero, pues ahí he estado. O sea, llevo año y medio como tal Ujú. presencial. Ok, y por ejemplo, ¿tú qué perspectiva tienes respecto a las clases en línea? O sea, porque creo que es un contexto raro, o sea, nos sacó mucho de la zona, pero yo también, no sé, digo, esto lo pongo igual por mera coincidencia, yo creo, pero me gusta como que contarme esa narrativa a mí mismo, del decir que si no hubiera sucedido pandemia, no hubiera hecho absolutamente nada de lo que pues he hecho, que las pláticas, que el podcast que tengo con Fer, Dani, o sea, todo ese tipo de cosas. No sé, me gustaría mucho escuchar tu perspectiva, porque al final de cuentas creo que igual tú tienes mucho esta parte pues autodidacta, ¿no? De decir, oye, pues si quiero conocer más de eso, vámonos, está toda la información en internet, que al final de cuentas justamente el poder filtrar o saber buscar la información es una habilidad como que poco a poco puedes ir moldeando, ¿no? Que al final de cuentas a través de los errores, a través de los años, te vuelves mejor para encontrar información de buena calidad y más rápido. Por ejemplo, esa cuestión igual, ¿cómo es tu perspectiva? ¿Cómo la viviste? Ay, yo creo que las clases en línea sí no son para todos, pero si sabes aprovecharlo, es una gran herramienta para la vida y para tu propia organización. O sea, yo ahorita comparo de que, bueno, muchas veces y en algunas clases, tanto en Nutri como en ya entrando a medicina, pues está existiendo nada más, está la clase, volteas el celular, pero realmente eso también pasa en clases presenciales. O sea, Sí, sí, sí. perdón. Ah, pues, ujú. Al final, eso también pasa en clases presenciales y, o sea, siempre está el compañero que está en el celular o que se sale, o sea, creo que eso siempre ha existido, esos distractores, y yo creo que quien lo supo aprovechar, este, para lo que es, que al final es esta parte muy, muy intrínseca de cada persona de que aprovecha el tiempo y la estudiada. Entonces yo no lo veo como algo así negativo como muchos compañeros que dicen, siento que no aprendo nada. Yo creo que al final la clase ahí está y que eso sí, se te sirve para costear, organizarte otros tiempos, organizar más tu día. Simplemente, un ejemplo, en Monterrey hay gente que hace hora y media en ir y venir de la facultad a su casa, ¿sabes? Entonces es como que ese tiempo, esas 3 horas en total, en unas clases en línea, pues bueno, si él tiene esta parte de poner atención y de ser organizado y muy estructurado, pues es otro tiempo, o descansas por lo menos bien, o estudias por lo menos bien, o te distraes también por lo menos bien, ¿sabes? Entonces yo no lo veo así como que negativo, al contrario, comparto mucho esto de que llegó eso, tenías más tiempo porque al final sí te quita muchas otras cosas que tienes que hacer cuando no estamos en línea. Claro. Y quien lo supo aprovechar e hizo cosas como proyectos que al final se han quedado. Hay proyectos que iniciaron así totalmente en línea y ahorita que ya estamos como que en normalidad, pues siguen vigentes y incluso mejor que en pandemia. Entonces, yo ahí sí comparto que depende del el enfoque de cada quien. O sea, si lo aprovecha o pues también que se hace menso, que también es súper válido, ¿sabes? Pero yo creo que yo aprendí al menos igual con clases en línea con clases presenciales, muy particularmente. Ok, y creo que ahí, igual como lo mencionas, no son herramientas que se tienen al final de cuentas y hay que como que aprender a utilizar. Y en esos casos que al final hubo muchas cosas que pues ya se quedaron de esa manera o que al final de cuentas se creó esa apertura para saber como de, oye, no es necesario que vengas, ¿no? No sé si muchas veces, por ejemplo, de que, oye, vamos a hacer cierta junta respecto a eso, lo demás, oye, pues un Zoom, ¿para qué vamos a movernos hasta allá? Creo que ese tipo de cosas que se quedan y justamente que permean a la hora del tiempo, tal cual, que es el ahorro del tiempo, lo que da como beneficio, es ahí cuando igual como que empiezas a valorar todo este tipo de herramientas, ¿no? Y por ejemplo, Eli, en ese caso de que, bueno, pues ya te metes a medicina, ¿en qué momento dices? O sea, por ahí vi que igual fue en la parte del podcast que mencionabas cuando se expuso el caso y cuando tuviste como que todo este tipo de debate, de decir, como que te diste cuenta que ahí querías, pero al final de cuentas igual supongo que fue una decisión mucho más premeditada, ¿no? Tal vez en ese momento te llegó el golpe, la chispa, el eureka, por decirlo así, pero ya después, ¿cómo fue el ya pensarlo, tal vez ya en retrospectiva, después de que pasó ese momento, en decir, oye, pues al final es más tiempo, cuáles son igual, pues los recursos que vas a utilizar igual para entrar de lleno, cómo fue ya meditada la decisión? Sí, siempre me gusta contarlo así tal cual. Repito que en esa última materia, cuando fuimos al hospital,
nos pasan a una asamblea de médicos, a ti como equipo de nutriólogos, a escuchar su debate y ellos exponen un caso y todos empiezan a agarrarse entre ellos, ¿no? Entonces, desde ahí como que yo pensé, nosotros como nutriólogos aquí, ¿qué pintamos? O sea, no podemos aportar nada porque no sabemos de lo que están hablando, la neta. Este, y ellos peleándose, debatiendo, y ahí fue donde yo dije, yo me emocionó mucho eso, o sea, yo quiero llegar a este punto. Y ahí fue como que se volvió a encender la llama, ¿no? Yo ya estaba bien metido en Nutri, obviamente, yo ya tenía en ese entonces Future Quality con Fer igual, y, y bueno, así lo dejé pasar. Después, en mi caso clínico, pues desafortunadamente no me tocó un equipo muy organizado y grandioso, y sobre todo porque fue la transición de presencial en línea. Y yo estudié bastante mi caso, o sea, yo sí me gustó mi caso y lo estudié, y toda la fisiopatología, todo. Me tocó un paciente con sangrado de tubo digestivo alto, que es una complicación, pues, de una cirrosis, una hipertensión portal. Entonces, como que yo me clavé y me gustó todo lo que yo desarrollé y todo lo que aprendí para una sola afección. Entonces fue como que, wow, o sea, soy capaz, suena muy, no sé, a lo mejor menospreciar, pero dije, yo soy capaz de más cosas que un tratamiento dietético, ¿sabes? Entonces, solo lo pensé, pero yo ya tenía mi proyecto con Fer y ya teníamos incluso planes en un gimnasio, etcétera. Este, y pues tampoco me clavé, simplemente yo decía, sigue el servicio, seguir trabajando, me ha ido bien, me puede ir mejor y me gusta, si me quiero dedicar a esto. Y la verdad, no fue tan premeditado cuando saqué la ficha. Fue como que, bueno, tengo mi semestre sabático, ya no me gustó como que solo trabajar y no hacer nada, quiero seguir estudiando, que claro que se puede seguir estudiando sin entrar a otra carrera. Estoy de acuerdo en eso. Y pues nada más dije, bueno, lo voy a intentar. O sea, literalmente fue así como que por si acaso, ¿sabes? Y chivas que pasé, y yo fue como que, ala. O sea, se fue de que, Ok. perdón, se fue que, ala, o sea, va en serio. Y ahora, pues con mis papás muy emocionados. Y, y pues me dijeron nosotros, si es lo que quieres, y aparte pues que es una buena universidad, o sea, sí, yo siempre voy a presumir mi universidad, me gusta mucho, este, pues si tú quieres, tienes nuestro apoyo, o sea, claro que sí, ahí sí inicié a pensar de que bueno, ya tengo mi consultoría aquí en Saltillo, ya la gente me conoce, y ahí ya lo vi más como, bueno, si tengo ahorita la parte de la flexibilidad con mi trabajo, de trabajar en línea o trabajar como quien dice a la hora que yo dispongo de mi tiempo, pues dije, pues creo que puedo estudiar esto mientras trabajo de esta manera a, a mi ritmo, a mi tiempo. Entonces yo fue como que, bueno, va, yo sé que iba a ser bien caro ir para allá, departamento, incluso el cambio de estado de universidad sale un poquillo caro, pero pues conté con el apoyo de mis papás y fue como que, bueno, lo voy a intentar y me la voy a rifar y, y listo. Hay algo bien curioso que tengo un screenshot de prepa. Yo estaba en prepa que te digo, ya me gustaba mucho esto. Y un amigo me preguntó, oye, ¿qué vas a hacer? Y porque él tampoco quedó en medicina. Y yo le contesté de que, pues mira, si todo sale bien, hago Nutri, trabajo entrenando personas, dándoles su alimentación. Y ya grande, entro a medicina, pero ya tengo como que un ingreso, este, base o establecido para poder seguir estudiando medicina, porque también aparte de que es largo, pues es demandante y poca gente se permite un trabajo de medio tiempo incluso para compaginarlo con medicina. Y ahí está la conversación del 2016, 2015. Y si es como que entro a medicina, veo ese mensaje y fue como que, o sea, siempre estuvo realmente en mi subconsciente, pero pues también disfruté tanto Nutri y mi etapa como entrenador y como asesor, que no lo pensé hasta que ya egresé. Entonces también eso es bien curioso que siempre estuvo esa idea en mi subconsciente y no me acordé, y no me acordé en el momento, ¿sabes? Entonces sí, Ujú. así pasó, me llegó una llamada, perdón, No, no no te sé por qué. preocupes, no, no te preocupes, Adrián, no te preocupes. No, ¿quieres contestar? No hay problema, ¿eh? No, 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 no es importante, de hecho no sé quién es, o sea, como que me interrumpieron, pero listo, pues vale, sigamos, por vale. favor. Vale, vale, no pasa nada. Pues sí, creo que al final, justamente esa inmersión a la hora de darte cuenta como del realmente querer, que al final es soltarse o al final es hacerse una pregunta mucho más, por decirlo así, no sé, mucho más personal, mucho más allá de lo únicamente el establecerse, ¿no? Porque como lo mencionas, al final lo que te incitó a esto fue únicamente el hecho de realmente querer
pues aprender de eso, ¿no? Realmente ser o estar en medicina, que al final también es un tal vez no abandonar, pero sí el no dedicarle el 100% de tu tiempo, ni de tus habilidades, ni de tus recursos, a lo mejor un área como podría ser el hecho de, pues voy a consolidarme más con más clientes, voy a explotar distintas áreas dentro de nutrición, lo demás, y al final como que soltar un poquito eso y entrar de lleno a otra área que a pesar de que se ven muy compaginadas, ¿no? Como nutrición, medicina, pues están muy compaginadas. Creo que una vez entrando, igual me gustaría que me comentaras tu experiencia durante el primer semestre, sí es un mundo completamente diferente, totalmente. Totalmente, o sea, sí, tú crees que traes ahí algo, pero no, o sea, tú entras a medicina y, o sea, te lo juro, yo creo que en la primera semana de medicina, específicamente de la materia de bioquímica, yo creo que en esa primera semana yo estudié más que todo lo que estudié en útil, te lo juro. Términos, reacciones, que te tienes que saber para el parcial, porque acá en medicina el 85% del promedio es por exámenes, ¿sabes? O sea, una exposición vale poco realmente, o sea, u otras cosas valen poco. Acá hay algo que se llaman evidencias, que son como que un trabajito que vas entregando de que estás cumpliendo con el plan de estudios, y valen de que 2 puntos, y son 4 o 5, o sea, realmente el examen se lleva todo el peso de la calificación en la mayoría de las materias. Entonces, sí es como que llegas y cambia la vida, tú crees que sabes algo, pero no, te aprendes todo. O sea, la primera materia difícil es embriología. Y pues tú llegas y ya tienes examen en un mes y empiezas a ver cómo se desarrolla todo. O sea, cómo los procesos que van pasando, cómo cambia el intestino, incluso cómo rota durante la formación. Así es como que güey, hay muchas cosas que no sabes y que te emocionan. Y también es cierto que hay cosas que tampoco vas a aplicar en la vida clínica, ¿vale? Eso también es muy cierto. Pero volviendo a tu pregunta, creo que no, o sea, no hay poca relación realmente cuando hablamos de estudiantes, de la carrera como tal. De verdad, tienes que aprender mucho y saber mucho y estudiar mucho, que esa es otra. Entonces, no, neta, llegué a medicina y se fue como que esto es estudiar, realmente, esto es saber y, y pues te digo, mi universidad me gusta mucho y siempre lo voy a presumir, entonces es como que y aparte esto es una buena universidad, o al menos ha sido porque pues tiene un buen prestigio, que hay irregularidades, pues siempre va a haber, pero Claro. tiene un buen prestigio, entonces sí es como que, wow. Y precisamente, pues claro que el tiempo cambia, o sea, yo también antes de entrar dije, puedo con las dos cosas a mi tiempo, puedo seguir estudiando, incluso disfrutando pues mis pasatiempos, pero no, o sea, llegan otros semestres más que otros, pero que son muy demandantes, o sea, realmente en ir a clínica, en llegar y estudiar, en que tienes exámenes 3 días de separación. Y también rescato aquí porque One, bueno, donde hice la carrera, es un sistema intensivo, así se llama ese sistema, que es por módulos. Una materia promedio te dura 1 mes y medio, 2 meses. Ah, ok. Ujú. Entonces tienes exámenes cada 2 semanas o cada semana. Y pues Ok. traes las cosas más frescas. Acá, te digo, tienes examen mes y medio en parciales. Y aparte que la cantidad de información que tienes que saber para el parcial es muchísima. El sistema es totalmente diferente, partiendo desde ahí. Y creo que ahí, por ejemplo, ahorita que platicamos o estamos hablando un poquito más tal cual, pues del aprendizaje, ¿no? Del poder como que extraer, comprender ese abstracto de información y tratar como de impregnarlo, de tenerlo en ti. Al final de cuentas, por ejemplo, cuando no son cosas que son, por decirlo así, sumamente específicas, creo que puede utilizarse el fácil de, pues bueno, me lo leo, lo trato de entender y pues si le echo ganas en una nochecita, queda, ¿no? Cosa que a lo mejor podrían hacerse en ciertos casos, que yo aplico totalmente. Pero a la hora de que yo creo que esto igual es proporcional a la medida de información que quieres meter o que quieres entrar, ¿no? En ese momento. Y creo que igual el hecho de decir, pues es que esto simple y sencillamente, si no lo organizo, si no lo hago, es imposible. O sea, si verlo desde esa retrospectiva, de decir, no es como de que, pues a ver, le echo ganas una semanilla, unos 2 días y pues queda, ¿no? Como que tienes esa vocecita que te puede aliviar ciertas cosas, pero a la hora de que yo creo que fue lo que te enfrentaste, el tener tanta información, el decir, oye, esto se ve imposible hacerlo o estudiarlo, creo que al final de cuentas justamente como que te impulsa a tratar de extraer la mayor cantidad de horas, de días, ¿no? De tu día a día para poder invertirlo en eso, ¿no? Sí, totalmente. O sea,
acá para un parcial, si te dicen, estudia 2 semanas antes, vas tarde. O sea, realmente 2 semanas antes ya estar estudiando para el parcial, que todavía ni ves el tema con tu doctor, pero tú ya tienes que ir porque la información se va quedando atrás y llega el parcial y aparte de que, como tú dices, retienes en menos, pues quererte meter toda una noche antes, sí resulta precisamente en esos episodios de ansiedad, en ese sentir que no es para eso, que no eres para eso, pero creo que es la organización de medicina es clave y estar constantemente estudiando. También fue algo a lo que yo me enfrenté de que, ok, en un fin puede que yo estudie bien todo, pues no, ni aprendes igual, o te macheteas unas cosas que se te quedan más que las que tienes que saber como tal para ya luego la vida, o simplemente colapsas. Y a muchos compañeros les ha pasado también, o sea, un colapso, un burnout, algo muy común en mi facultad. Sin embargo, sí, son tantas cosas que al final tú mismo tienes que aplazar otras para que te entre, la neta. Y también está el caso de gente que sacrifica una materia por otra, por así decirlo, de que, bueno, me enfoco en esta y esta, pues ya la recurso, me voy al extra, lo que sea. O sea, de Ok. verdad sí está un poco heavy. Tanto lo de retener para el examen, como también aprender lo realmente necesario, porque luego llegas a otra materia donde a lo mejor es un poquito más ya clínico o más que se puede extrapolar a la vida diaria Ujú. y cosas que no debiste tener en la mente, lo tienes precisamente porque te metiste toda una noche y lo realmente importante pues se va quedando. Claro que lo retomas y lo tienes que retomar, pero Totalmente. pues ahí es de cada quien y de los métodos de estudio de cada quien. Y esto me recuerda mucho, Eli, que creo que fue un clip que subiste, no recuerdo si al canal de Hell Builders, de Builders o al tuyo, en donde justamente una vez terminando la prepa, que te da 17 18 años si acaso, por mucho exagerado, el ya meterte o ya tener como esa decisión de decir, oye, ¿en qué quiero invertir el tiempo? Al final de cuentas, cuando no es algo tan demandante a lo que vas a entrar, por decirlo así, la puedes salir, porque al final tenemos un sistema que es primaria, secundaria, prepa, en donde al final es muy raro, porque probablemente sí lo hay, pero es muy raro alguien que realmente ponga atención, que realmente quiera aprender. La mayoría de veces todo lo que son esas etapas es como de, pues ahí medio le haces, le medio estudias y vas a pasar, obviamente vas a pasar, pero justamente cuando de un golpe de decir, pues medio estudio y no, a inmediatamente pasarte a medicina, en este caso, que es una carrera más demandante, y el hecho de decir, oye, al final ya tienes que cambiar completamente, por decirlo así, reestructurarlo todo, pues es sumamente complejo, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, cuando estabas en nutrición y todo eso, ya tenías, por decirlo así, una esquematización más o menos de lo que considerabas en ese momento el dedicarte a estudiar o aprender un tema, o fue igual un golpe un poquito fuerte de la entrada a medicina. ¿Cómo pasaste esa etapa? No, fíjate que, o sea, sí fue un golpe bien fuerte. O sea, afortunadamente no sé qué tan mal o bien suene. No batallo para aprender, o sea, sí se me da muy rápido, aprendo muy rápido y también macheteo muy rápido, en dado caso que se ocupe el machete. ¿Sí sabes lo que es machete? Medio me doy una idea, ¿no? Como Sí, es de quedarte cuando, con información así, no sé. sí, es cuando usas tu memoria a corto plazo, Ah, para un examen que son datitos de machete o de que esa materia es puro machete, cositas ah, ya, así. ya. Ok, ok. Entonces, como, no te lo aprendes porque no tienes que aprendértelo, pero te aprendes la palabra y ya Ujú. con eso te armas. Eso es como que el machete. Entonces dicen, Ah, ok. me voy a machetear esto, ¿vale? Ujú. Entonces, he sido muy bueno tanto para aprender como para machetear. Entonces, en Nutri, pues a mí no me resultaba difícil ni aprender. De hecho, yo solo escuchaba las clases, hacía pocas notas y me iba súper bien. O sea, yo era del final de los buenos. Y me acuerdo mucho, había materias incluso que antes de la clase yo leía las diapos porque era poca información aparte, 95, 98, y si era como que, o sea, qué fácil, o soy un superdotado o esto está bien fácil. En ese momento, claro que yo decía, pues soy un superdotado, pero llego acá y si es de que, te digo, para empezar, organízate, y si no lees mucho, o sea, mínimo ten unas buenas notas a la mano, o sea, ya es cuando tienes que cambiar totalmente el método de estudio como tú me dices. Y yo sí, o sea, sí lo super cambié porque yo solo leía lo que yo quería leer y generalmente no tenía algo que ver con la escuela, ¿sabes? Ok. Ujú. O sea, estudiaba yo mucho por mi cuenta, pero no eran cosas de mi temario, por así decirlo, de la escuela. Ujú. Entonces sí era como que pues yo solo escucho la clase y me va bien. Llego a medicina y sí es como que, digo, para empezar a agarrar mi tiempo para estudiar Ujú. y agarrarlo bien, Ujú. tomé mucho líquido, perdón. No te preocupes. Y agarrarlo bien, tanto como
pues mis métodos de leer o de mapas mentales, porque ya a veces solo con leer tampoco alcanzas a que se te quede como tal, ¿vale? Y pues te digo, cada quien desarrolla sus métodos. Hay personas que dibujan mucho, hay compañeros que sí hacen notas, hay otros que hacen puntos, mapas mentales, unos que solo leen y subrayan totalmente. Entonces sí hay de todo y también eso es lo padre que yo al final, yo llegué a medicina ya sabiendo que si yo leo, batallo poco. O sea, realmente yo soy de leer una, dos veces a lo mucho y sí alcanzo a retener. Pero hay personas que la lectura no es suficiente y pues dibujan o ven videos y también compara a alguien que ya tiene una idea de su método de estudio y lo que le sirve a alguien que viene precisamente de prepa, que apenas va a conocer esa parte del mismo. Entonces también ahí está un choque que en mi caso pues a lo mejor fue muy afortunado en ese aspecto porque yo ya medio me conocía. Sin embargo, te digo, pues la cantidad sí fue un golpe de que prepárate porque tiene examen y es todo esto y es un chorro. Y si vas a leerte todo en media semana, en un fin del libro, no la vas a hacer. O sea, la neta no la vas a hacer. Entonces, claro que fue un cambio enorme hasta la fecha. Cada vez me acostumbro más, cada vez establezco más mi método de estudio, pero así está la onda. Sí, sí, cambia mucho. Y en esa parte, digo, ahorita que ya vas en quinto semestre, digo, no sé si ya cómo manejen, digo, hasta donde yo tenía más o menos entendido, no sé desde qué semestre, creo que cuarto o quinto exactamente en el que estás, no sé muy bien, me gustaría que a mí me ayudaras a aclarar esa duda. ¿Ya los llevan desde medicina de lleno al hospital o cómo está esa situación? Creo que sí, es algo por ahí, ¿no? Sí, mi universidad, no sé si es la única o dos que tienen un sistema que a media carrera tú ya vas al hospital a tus guardias. Generalmente en todas las universidades son 5 años en la escuela, una que otra práctica. El sexto año es el de la, ¿cómo le dicen? El internado, Ajá. que es 100% en hospital, y luego ya el servicio. En mi Ok, caso no tenemos un año de internado, tenemos 3 años de internado, ¿sabes? ok, ok. Haz de Ajá. cuenta que vemos mucha cantidad de información y de cosas los primeros 3 años y los Ujú. otros tres, puro internado, con una que otra materia ya mucho más clínica. Entonces, sí, en mi escuela, a partir de séptimo semestre, somos médicos internos de pregrado, a Ok, diferencia de otras que son médicos internos de pregrado hasta su sexto año. ok. Ujú. Entonces, así está. También por eso acá es un poco más de exigencia los primeros 3 años, porque aprendes mucho, ves mucho, porque ya para tercer año, bueno, cuarto año, tú ya tienes que tercer año, tú ya tienes que estar familiarizado porque ya vas a la guerra y al HU. Nuestra escuela está y avanzas 100 metros, 200 y ya estás en el HU. Y ahí el Ajá. alumnado está cambiando entre clases, entre departamentos, entre especialidad o sea, me gusta mucho ese ambiente, ¿sabes? De que de médicos y de estudiantes y de todo. Entonces, así funciona mi universidad. Qué chingón, qué chingón. Y por ejemplo, ya desde esa óptica como interno, ya casi en este momento, ¿cómo ves la parte de un nutriólogo o de la nutrición en el hospital? ¿Cuál es tu rol que puedes ver o que puedes, por decirlo así, analizar, ya que tú ya estuviste, por decirlo así, justamente del lado de nutrición, como que tienes ya igual esa óptica, perdón, también del nutriólogo? Ahorita, ¿cómo la podrías ver? ¿Cómo la podrías determinar o analizar? No sé. Sí, es que aquí me entro a otros temas que son más como tal el sistema de salud, ¿sabes? Yo personalmente no conozco la función de la parte de nutrición en un hospital, por ejemplo, privado. No sé qué tanto cambie los Ok. recursos, la disposición, incluso la personalización del paciente. Ujú. Sin embargo, creo que más que el nutriólogo haga o no haga algo, es más de parte del sistema que no da los suficientes recursos Claro. a esas áreas como tal de los hospitales. O sea, sí, tú puedes tener un paciente con insuficiencia renal crónica que ocupa tal conteo de minerales, calórico, que aparte está en tratamiento, lo puedes tener, pero si el hospital no tiene en un intrahospitalario, eso pues no lo van a hacer. Claro. E incluso yo también soy muy partidario de que generalmente lo que es como que de piso, por así decirlo, o lo que es muy generalizado, poca atención le pones, ¿sabes? O sea, no es lo mismo que llegue un paciente a mi consultorio con tal afección y que confíe plenamente en mí
Y yo de que me dedico, tomo mi tiempo para estudiar bien la patología, para ver lo de la última evidencia, para el tratamiento más adecuado, contar bien los micros que en este caso van a tener más importancia que en otras personas, a que en el hospital llegue tal paciente, su expediente, y lo tengo que hacer aparte rápido porque tengo otros 60, ¿sabes? Que Claro, abordar. sí, sí, sí. Entonces ahí yo creo que la parte más hospitalaria del nutriólogo es más por el sistema como tal, por un lado, y Ujú. por otra parte que de todos modos sí está muy infravalorado en el sector hospitalario, en el sector hospitalario la nutrición. Sí es como que hagan todo y al último, si acaso, ve con el nutriólogo, ¿sabes? Ok, Y, y luego dentro mismos médicos también hacen menos a esta profesión que puede ser muy importante y puede marcar una buena pauta para el tratamiento de un paciente, pero creo que todo eso hace que la nutrición la dejen un poquito olvidada, ¿sabes? O un poquito en segundo plano. Cuando a lo mejor va un nutriólogo muy capacitado, ahora sí en el área clínica, con un máster, dispuesto a dar todo por los pacientes que hay, pero una, ni se da abasto, dos, tus colegas no están, por así decirlo, pues no conocen lo que ellos conocen, y tres, pocas veces te lo manda el mismo sistema. Entonces, sí es como wow, que, y aparte, hablando también de la remuneración, pues no es la indicada, no es como nos gustaría. Entonces, como claro. que la mayoría de nutriólogos bien enfocados y bien especiales, muy seguramente van a claudicar en un ambiente hospitalario, a mi manera de ver. Y justamente, mira, qué curioso como poder verlo desde esa manera, porque al final, pues el núcleo, bueno, al final un hospital tal cual, pues funciona por todo el personal de salud, ¿no? Pero al final de cuentas, los médicos son los que tienen bajo la responsabilidad de los pacientes y sí o sí deben atenderlo con lo que hay, ¿no? O sea, al final de cuentas es como de, oye, pues tenemos estas limitantes en el hospital, no sé, faltan cierto tipo de medicamentos, lo que sea. Se tiene que hacer porque al final de cuentas esa es la labor principal, ¿no? En base a eso. Y como lo mencionas, hay muchas cosas en la intervención nutriológica que al final pues requieren recursos, ¿no? Requieren, por ejemplo, el caso igual de suplementos. Y si no hay nada, justamente respecto a eso, cómo se va a elaborar o cómo va a poder decirlo así, el poder dar una buena práctica, la parte del profesional en nutrición y cómo de esa manera al final te encajan en cómo ya está funcionando el sistema, ¿no? Que es lo que muchas veces pasa, si no es que la gran mayoría de veces en la parte del sistema de salud aquí principalmente en México. Sí, Ujú. ¿Puedo continuar? Sí, sí. Ah, sí, bueno, te comentaba esa parte del sistema de salud de México y también, por ejemplo, ya cambiándolo un poquillo más respecto a eso y lo demás, la parte que comentabas hace un rato del burnout, ¿no? Del quemarte, del igual creo que es una parte que no se da mucha visualización, que muchas veces es como de, pues vas, estudia y esfuérzate por lograrlo más, ¿no? Cuando al final de cuentas como que hay muchas cosas que interfieren o que pueden en ese momento ser más importantes que la tarea tal cual que tienes que hacer o que tienes que estudiar o lo demás. Esa parte igual, por ejemplo, ¿tú cómo lidias con eso? ¿En algún punto has tenido esa parte del burnout? O sea, ya has llegado a ese límite, ¿cómo lidias con eso? ¿Qué óptica igual tienes respecto a lo mejor a que no dudo que, por ejemplo, en el contexto en el que estás, es algo que se da más frecuentemente que en el contexto en el que anteriormente estabas, ¿no? Sí, claro, o sea, aparte de que es algo que va saliendo a la luz hace poquito, este, pues en esta otra área no lo ves, solo ves muy poco, pero acá sí muy seguido, o sea, de verdad a veces son muchas cosas que también le digo mucho a mis amigos, a mis conocidos, es que ocupas tú estar acá para entender bien eso, porque por fuera sí lo ves como que, pues, sí es complicada estudiar medicina, pero ya cuando lo vives sí es como que, ok, tienes que estar bien psicológicamente, bien estable, bien organizado, porque si no, todo eso te va a carcomer, como dicen. Y sí, de hecho, aquí me voy a abrir aquí un poquito en tu proyecto. Mi primer semestre, que precisamente fue embrio, sí fue como que, wow, o sea, tengo mucho que estudiar, tengo trabajo aparte. En ese entonces también traía como que un proyectillo con Fer de ir a una clínica también para apoyo empresarial de nutrición. Entonces eran como que muchas cosas y aparte estudiar mucho y aparte que en ese entonces sí me tocó un tema específicamente que no entendía muy bien. Y sí es como que por más que lo repaso estoy batallando y sí me dio incluso ahí un pequeño ataque de ansiedad, nada grave, nada tan negativo, pero sí fue como que yo empecé a experimentar eso. Eh, este, y, y ahí yo dije, ok, o sea, si esto me pasa a mí, que yo ya
me conozco, que tengo más edad, que no le pasará a mis compañeritos que vienen de 17 y 18 años. Entonces, yo inmediatamente me pasó esto, platiqué con otros colegas que también van más avanzados en la facultad y pues ir a terapia es importante, muy importante. Entonces, yo empecé precisamente a ir a terapia, empecé a conocer también más sobre la ansiedad, más sobre los métodos para eh, paliarlo un poquito. ¿Qué te digo? En mi caso no fue nada grave, solamente fue igual como un golpe de que ve dónde estás y todo lo que conlleva. Claro. Entonces, yo sí busqué apoyo inmediatamente profesional, me ha ayudado mucho a pesar de que ya estaba grande, pues nunca está de más. Y yo siempre le digo a mis compañeros, vayan a terapia para que les ayuden a lidiar con las cosas, a despejar la mente incluso, porque a veces la mente la tienes hecha bolas y en vez de tenerte, sigues alimentando estas sensaciones. Y claro, o sea, también el semestre, cuarto semestre, que no es un semestre de estudiar mucho, pero sí es un semestre de hacer muchas cosas. Te comento, ir a clínica, repetir clases, pues ir y venir allá en Monterrey también incluso es más largo, y aparte estudiar, y aparte mi trabajo. Entonces, sí llegué a tener un pequeño burnout de que yo ya no quería así nada, de que quería solamente un día existir sin tener que pensar en que tengo algo que hacer. Es, afortunadamente, pues he lidiado un poquito con eso. O sea, yo sí sé decir cuando, ¿sabes qué? No. O sea, date un día, date 2 días, respira, Ujú. despéjalo y vuelves con más ganas al 100 el día que hayas acordado de eso. O sea, entonces hay algo que de las primeras personas que pues les aprendí mucho de este medio que es Power Explosive. Imagino que lo conoces como todo el mundo lo conoce. En Claro. un video dice, yo prefiero ir un día al 1% que ir 10 días al 80%. Porque si un día voy al 1% y respiro y descanso y pienso y me enfoco, los días siguientes voy a estar al 100%. Entonces, es mejor un día al 1% y los demás al 100 que muchos días al 80, al 70. Claro. Entonces, digo, al final ahí yo sí tengo muy personalmente esta introspectiva de decir, deja esto para un lado, deja esto para este momento, detente un poco, tómate el día para que puedas respirar y volver a las riendas. Entonces, creo que eso sí lo tengo muy, muy marcado. De hecho, en exámenes yo le digo a mis clientes, pacientes, ¿sabes qué? Voy a estar 2 semanas en finales, no te voy a mandar nada, voy a enfocarme 100% en esto. Si quieres una evolución, con todo gusto, te estoy avisando. Y si no, pues me esperas y digo, todo acordado y me entienden también, me tienen que entender o la mayoría lo hace. Entonces digo, bueno, dejo esta parte de la asesoría, dejo esa parte de otro proyecto, este, y gestiono lo que ya tengo para poder hacerlo al 100. Y ha sido un proceso, o sea, no creas que eso de la noche a la mañana, no. En mi tercer semestre dejé mucho de lado la alimentación y el ejercicio por estudiar. Ok. Entonces, mi meta para cuarto fue mantener el estudio y por lo menos el ejercicio, ¿sabes? O sea, no dejar de entrenar así me falten medio libro. Y para este semestre mi objetivo es, o sea, tanto estar bien entrenando como comiendo lo que tengo pautado y aparte, pues dedicarme a los finales. Entonces, te digo, ha sido un proceso de adaptación y de saber decir que sí, que no y también cuándo. Entonces, mi manera en la que yo he lidiado con eso, afortunadamente, y también hay casos que no pueden darse esa pausa, que tengo que seguir porque aparte voy mal o si le aflojo esto, pero es parte mismo de controlar y ser consciente de lo que tu mente puede crear o no. Y eso al final de cuentas, por ejemplo, a nosotros como profesionales de la nutrición nos da mucho aprendizaje, pues desde nuestra perspectiva, porque justamente, ¿no? Tal vez a la hora de que siempre estás estudiando nutrición, pues tienes entradas de información constante que son nutrición y de alguna u otra forma hay una retroalimentación constante en decir, oye, pues entonces va a entrenar, trata de hacer esto bien, pero el hecho, por ejemplo, de salirte, que al final de cuentas no tan lejos porque sigue siendo un área de la salud, pero que al final es muy independiente respecto a nutrición específicamente, igual como que, no sé, pero supongo como que te hace ver o te hace entender muchas veces lo que puede estar pasando un paciente que muchas veces como de, no, pues es que te di el plan y no llegaste a ese seguimiento, como que el poder estar en los zapatos de decir,
Yo sé Sí, lo que se siente, que yo quiero hacerlo, pero no me da, no tengo en este momento tal vez ni siquiera las ganas ni el tiempo para poder estar. Tengo estas semanas súper saturadas. Al final de cuentas, justamente el que, por ejemplo, te sacaron de tu zona, pues es como, ok, voy a empezar a volver y solito te vas, yo creo que solito te diste cuenta como de lo esencial o de lo que se necesita para poder volverte a enganchar a cierto tipo de cosas y también como, por decirlo así, tener flexibilidad desde esa perspectiva, ¿no? sí, ahorita que me mencionaste eso de que ponerme, ser un poquito más empático, yo llegué a ser el nutri de que vas y no, es que la escuela y los proyectos y no pude seguir el plan, no fui a entrenar tal día y era como que son excusas, ¿sabes? O sea, como que a mí no me vengas a decir eso. Llego a esta carrera y me doy cuenta que sí es muy cierto, a veces te quita tan parte del día o tanta energía que, oye, se batalla. Entonces, esa parte sí me hizo ser más empático con las personas que a lo mejor, para mí lo que más me hace ruido es la estudiada, pero a otra gente su trabajo es lo que más le va a hacer ruido y le va a quitar energía y es totalmente válido Claro. y ahí yo ya veo cómo las pacientes pues tienen sus propias peleas, como ahora se dice, ¿no? Y tienes que entenderlo y aparte, en función de eso, ser un mejor profesional, tener palabras adecuadas, empatía adecuada o incluso adaptar como tal sus protocolos a esos tipo de ocasiones específicas o si un específico, pues más a su estilo de vida y es parte de esto de particularizar. Entonces, eso que dijiste ahorita me llamó mucho la atención. Perfecto. Y Eli, pues para ir un poquito ahí cerrando esta parte, pues al final, pues entraste a nutrición, tienes esta perspectiva igual o este enfoque con Fer de Health Builders, de nutrición, entrenamiento, igual toda esta situación. Vi que igual no tiene mucho, que vi un post tuyo, el cual creo que acompañaste a Fer al Mister México, si no mal recuerdo, creo que fue el 70, y que después, no recuerdo si fue exactamente en el post o en una historia, pusiste como de que ese mundo no te había sido tan llamativo, como que sentiste esa atracción del poder estar ahí, como que cambió un poco esa perspectiva que tenías respecto tal vez al fisicoculturismo. Pero digo, ya ahorita que pasó nutrición, que tienes Health Builders y aparte también, pues ahorita que estás en medicina, ¿cuáles ahorita los proyectos que piensas en largo plazo? ¿Piensas totalmente ir poco a poco dándole más espacio dentro de medicina, apartarlo, por decirlo así, totalmente de lo que ahorita estás haciendo o piensas empalmarlos también? Me da curiosidad porque al final de cuentas son cosas muy buenas, ambas, y como que igual pues cada una depende de un tiempo de recursos, lo demás. Entonces, pues esa parte igual cómo la piensas llevar, Eli, durante todavía estos años. Yo creo que siempre es importante que cada atleta tenga su médico, partiendo de ahí. O sea, partiendo de ahí, yo aparte de que puedo llevar a alguien y que hay atletas que nos pasamos frío para que lo prepare y todo, creo que todo es bien importante que tengan a su médico de cabecera. Y claro que con esta empresa que tenemos, bueno, esta marca que tenemos, pues ser precisamente yo el primer contacto médico como tal, de valoración médica, de interpretación de analíticas. Partiendo de ahí, yo no me alejo tanto de ese proyecto, ¿vale? Claro que mi vida cambiará en cierto punto, que voy a estar más metido a veces en el hospital, a veces no, pero yo creo que partiendo de ahí, pues siempre voy a estar presente y claro que me gusta también llevar eh, tales personas o, o u otras tantas, ¿no? Y aparte unas que ya llegan con efectos secundarios importantes, tristemente, porque todo eso pero no está mediado, es la diferencia que queremos hacer con Health Builders, de que alguien esté realmente en una salud integral siempre. Entonces, en ese aspecto, pues yo puedo valorar muchas cosas. Entonces, no lo veo tan alejado. A lo mejor lo decidí darle su protocolo en dado caso. Porque ahorita sí me llama más la atención que me llegue un paciente con tal afección y yo meterme a estudiar la afección y poder dar algo en base a eso. Pero yo siempre me veo ahí en esa marca, en ese aspecto. Y al final no va a ser una empresa como, bueno, una marca, perdón, como de culturismo tal cual, sino precisamente luchamos por darles enfoque de salud general. Okay. Claro que Fer se super enfoca en los competidores, pero yo me imagino algo así. Y claro que cuando tengan efectos secundarios, mejor. Y más si yo estoy específicamente metido en este ámbito, porque también hay médicos que simplemente llegan, no, es que por meterme esto, tengo esto, ah, bueno, entonces no te lo tomes y ya, ¿sabes? Y es como que bueno, o sea, no le vas a decir eso porque es su pasión, es lo que le gusta y lo va a seguir haciendo o no, pero tú ya como médico que conoce este sector, estos efectos, estas cosas que usan, pues ya das algo un poquito más objetivo, sin tanto ego de que, ah, soy médico y no hagas esto y haces esto, sino que entiendes, razonas, eh,
y yo me veo así en un mediano plazo todavía en este giro. Y sí, lo del culturismo nunca me llamó tanto así la atención realmente. Sí fue como que fue loco para mí andar ahí viendo a tantos competidores, incluso ayudando con la pintura, con la comida que ocuparan, vuelta y vuelta, pero me gustó mucho y créeme que, te digo, como que ese semestre, finalizando ese semestre antes de ir, yo sí dejé de lado por estudiar nutrición, entrenamiento. Entonces también fui a ese evento y mi motivación y esa flamita que a lo mejor ya se había apagado, esa llama que ya se había apagado, se volvió a encender y fue como que, wow, o sea, yo voy a entrenar y también voy a comer bien y aparte voy a ser un gran médico y pues por sobre lo que venga lo voy a hacer. Entonces, en ese aspecto que yo no me sentía nunca con ánimos de ir, sí fue como que empecé a ir y me gustó ese ambiente. Y pues a la otra pregunta, algo así yo me veo con Headbleeders. Al final no se va a quedar esta marca en asesoría nutricional. Ese no es el plan. Más a largo plazo tratamos de que sea una salud integral como todo. Entonces yo así lo compaginaría en ese aspecto con un seguimiento también médico, nutricional, interpretación y aparte hacerle ver a la gente la importancia de esto, o sea, de que tú no puedes usar suplementos, fármacos y no sabes cómo andas. Y creo que es ahorita nuestro principal enfoque, que tienes que saber lo que tienes para ver cómo evolucionas con lo que te van a dar, lo que te estás tomando, probando, y ya puedas comparar y decir esto sí, esto no, todo eso. O sea, creo que ese es el giro que le estamos dando y le vamos a dar por lo menos de aquí a en un mediano plazo. Qué chingón, carnal. Y curiosamente, ahorita que comentabas lo de que muchas veces es como de que si un médico no está de todo inmerso o no tiene tal cual el contexto, por ejemplo, de un atleta, de un bodybuilder, curiosamente el tú ya haber estado en esa parte de nutrición, ahora también te va a hacer empático como médico, ¿no? Porque sabes lo que es realmente el decirte como de, no, pues no te lo tomes o deja de hacer eso, al saber lo que representa una situación para una persona, ¿no? Entonces creo que al final de cuentas, justamente estar de los dos lados te hace voltear a ser empático para ambos y al final de cuentas te hace ser un mejor profesional, ¿no? Igual, qué chingón, me da muchísimo gusto, igual pues yo me llevo súper bien con Fer, con Lau también, que pues son ustedes los que tienen el equipo y al final apostarle justamente al tratar de dar servicios profesionales de calidad es algo que al final va a tomar tiempo, es a largo plazo, pero creo que va a valer la pena y vale la pena platicarlo, vale la pena difundirlo, porque justamente en el largo plazo yo creo es donde mayor beneficio se le va a ver tanto para ustedes como para la comunidad, porque al final de cuentas justamente al empezar a ver cierto tipo de cosas, igual ahorita con redes sociales que son un mundo brutal de información, creo que igual vale la pena a veces esforzarse, luchar por traer cosas un poquito, pues al final de cuentas, basadas en evidencia, ¿no? A la mesa, tanto en nutrición, medicina y pues todo este ámbito, ¿no? Sí, totalmente, y más ahorita que es una guerra continua, que pues ya hay muchos profesionales también incluso, hay muchos profesionales, hay muchos charlatanes, y la gente le hace caso ahora sí que al que quiere, porque para ellos es igual, es alguien que se preparó o no, pero es una lucha constante contra la desinformación, contra otras personas que no trabajan precisamente en base a esta evidencia, incluso experiencia, y es lo que toca y también es parte de lo que yo voy a empezar a desarrollar también, un poquito más en redes, hacerme notar, que te digo, al final es un proceso y así tiene que ver siempre de aquí a mediano o largo plazo, incluso con Health Builders, o sea, también es un proceso para poder llegar a más gente, incluso pasarle este tipo de filosofías y lo quiero llevar a otros profesionales y servir de inspiración, porque al final yo sí veo que es una guerra de la mala praxis contra la buena, ¿sabes? Totalmente. Pues Eli, ¿qué te puedo decir, hermano? Muchas gracias por tu tiempo. Creo que fue una gran plática, una gran conversación. Realmente tenía muchas ganas de platicar contigo. Entonces, pues hermano, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Espero poderte estar viendo por aquí en alguna ocasión más durante los siguientes meses. No sé si quieres agregar algo último antes de cerrar el episodio. No, hombre, nada, agradecer nuevamente por tomarme en cuenta, por eh, preguntarte de cómo ha sido mi proceso, cómo es la estudiada, cómo mezclo mis dos carreras. Lo valoro y lo aprecio mucho y espero que alguien que lo vea se lo pueda transmitir. Y pues mucho éxito también en tus proyectos, en todos. Y claro que cuando me quieras invitar, ya sea un tema en específico, probarlo bien, con todo gusto aquí voy a andar. ¿Vale?
¿Vale? Excelente, pues Eli, muchísimas gracias por todo, por tu tiempo, hermano. Y pues bueno, igual, sobre todo, muchas gracias a ustedes que nos escucharon en Spotify o nos vieron en YouTube. Realmente agradezco mucho. Pues nada, dejamos las redes sociales de Eli y también mías en la descripción. También dejamos en la descripción de YouTube el link a Spotify. Bueno, si están en Spotify, también por ahí debe estar el link a YouTube. Entonces, pues nada, un abrazo y nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye, bye.